¿Qué tal, amigos de España? Bueno, pues los saluda José Ricardo Rangel desde aquí, desde México. Y bueno, tenemos noticias precisamente muy ad hoc con todas estas cuestiones económicas, sobre todo de algo muy importante que son las remesas, que son esos ingresos que pues tenemos aquí en México derivados de los flujos de nuestros compatriotas extranjeros que pues retornan a México. Y vamos a hablar de esto con nuestro querido amigo, el doctor Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rhythmatic Financial Institute, que está aquí con nosotros para platicarnos más al respecto y sobre todo de esos datos más sensibles que se dieron a dar, se dieron a conocer el pasado, el 1 de abril. Gerardo, bienvenido aquí a Visión Global, ¿cómo estamos? José Ricardo, un gran saludo desde México, buenos días en México, buenas tardes en España. Y efectivamente, el 1 de abril se dieron a conocer los datos oficiales de las remesas, estas transferencias que mexicanos en Estados Unidos hacen hacia México cada mes. No necesito comentar que pues hay una importante población mexicana trabajando en Estados Unidos que fue muy fuertemente afectada por la pandemia, por supuesto, pero que ya ha estado claramente en un proceso de recuperación. Y lo que vemos en pantalla no es como tal el monto de las remesas. El monto de las remesas en febrero de 2022 fue 3.900 millones de dólares. Lo que vemos en pantalla es el porcentaje de crecimiento con respecto al mismo mes del año anterior. Entonces podemos ver que después de una caída en abril del 2020, que es por obvias razones, fue el mes del gran encierro, a partir de ahí las remesas se fueron recuperando en lo que restaba del 2020, repuntaron bastante hacia final de 2020, bajan un poco, ligeramente hacia principios de enero de 2021, pero a partir de abril del 2021 en que se registró un crecimiento de casi 40% con respecto al mismo mes del año anterior, que obviamente me podrían decir, bueno, pues fue de abril a abril, justamente de abril 21, que ya un mes normal, contra el abril de 2020, que fue un mes catastrófico. Pero de ahí para adelante, las remesas han mantenido niveles de crecimiento que van entre 18%, 20%, 37% en noviembre del 2021, lo cual nos lleva a que, conforme a este análisis de BBVA, tenemos ya 22 meses consecutivos de crecimiento de las remesas familiares de México hacia Estados Unidos. Sí, lo cual definitivamente es récord, ya no solo que haya crecimiento, sino que sea crecimiento de dobles dígitos prácticamente en casi todos los meses. El promedio de todo el periodo es alrededor del 20%, ¿sí? Entonces, indiscutiblemente vemos una participación importante de los mexicanos trabajando en Estados Unidos en los flujos de dólares hacia México, lo cual tiene varias implicaciones. No solo en la estabilidad económica de las familias receptoras, que normalmente son familias de muy escasos recursos, sino que, amigos, esto también contribuye a explicar la estabilidad del peso mexicano, ¿sí? Esta es una de esas fuerzas del mercado de oferta y demanda de dólares peso que contribuye a que el peso se mantenga estable. Después de todo, estos son dólares demandando pesos al entrar a México, ¿sí? Y en el conjunto del mercado cambiario, pues contribuyen a esa estabilidad de la cual hemos hablado ya en otras ocasiones. Como última nota, comentaría, se nota de noviembre hacia adelante cierta disminución de la tasa de crecimiento, lo cual ha hecho pensar a algunos analistas que vamos a empezar a ver una ralentización o enlentamiento del crecimiento de las remesas, que no es un decrecimiento de las remesas. De hecho, lo más probable es que las remesas sigan creciendo el restante del año, pero cada vez más a tasas menores de crecimiento. Es lo que te iba a preguntar, más o menos tenemos una idea de cuántas son las operaciones que se están realizando de remesas, Gerardo. Sí, y hablar de un promedio es complicado cuando tienes estos crecimientos mensuales, pero para que nos demos una idea, amigos, en el mes de febrero del 2022 fueron poco más de 10 millones de operaciones, ¿sí? O sea, el crecimiento de las remesas viene alimentado por no es que digamos muchas operaciones, son millones de operaciones que se realizan en un mes. O sea, visualicemos, febrero tiene 28 días y se realizaron 10 millones de operaciones de transferencia.
Nada más para que nos demos una idea. ¿Cómo puede afectar al tipo de cambio? Estábamos platicando sobre todo de este beneficio, ya nos habías comentado el incremento de la tasa por parte de Banco de México y cómo estaba beneficiando al tipo de cambio. Con el actual movimiento del tipo de cambio, ¿cómo beneficia precisamente este ingreso en dólares al país y cómo pudiera afectar el tipo de cambio, Gerardo? Apuntala al tipo de cambio, o sea, lo fortalece, ¿sí? Ya no es solo que entren miles de millones de dólares a México cada año por las remesas, lo cual, como decía, son dólares demandando pesos, por tanto ayudan al equilibrio del peso, a la fortaleza del peso o a la estabilidad del peso. Ya no es solo eso, sino que esos miles de millones de dólares, sí, para que nos demos una idea, amigos, antes de la pandemia, pues el promedio andaría en 30,000 millones de dólares al año. En el año 2020 alcanzamos más de 45,000 millones de dólares al año. Entonces, todos esos miles de millones de dólares extra que se han incrementado en remesas en los últimos 2 años, pues ayudan centavos más, centavos menos al tipo de cambio peso mexicano contra dólar. Y pues como acabo de comentar, esta tendencia va a continuar. Tal vez su ritmo de crecimiento se enlente, pero todo indica que va a continuar. O sea, difícilmente veríamos, a menos que haya alguna crisis importante, difícilmente veríamos esto estabilizarse en niveles de cero crecimiento o incluso negativo. Sí es probable que pasemos de 2 dígitos de crecimiento a 1 dígito de crecimiento en el segundo semestre, pero por lo pronto estamos en muy sanos niveles de un promedio del 20% mensual, ¿sí? O sea, datos de un mes con respecto al del año anterior. ¿Cuáles serían esos catalizadores, Gerardo, que pudiéramos ver que pudieran acotar este envío de remesas por parte de los compatriotas? Si hubiera una renovada crisis en Estados Unidos, lo cual impediría a estas familias mexicanas que están ganando dólares y destinando parte de su ingreso a mandárselo de vuelta a sus familias. Hoy por hoy, aún con la guerra en Europa, se ve que poco probable. Definitivamente va a haber un impacto económico. El Banco Mundial lo acaba de señalar, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Pero no va a ser un impacto de shock como lo que tuvimos en 2020. La otra, muy improbable, si quiero destacarlo, que hubiera algún tipo de intervención del gobierno americano en el monitoreo de estas remesas, que de repente se ha especulado. Alguna vez Trump habló de intervenir o supervisar las remesas o ponerle un impuesto a las remesas. Esa iniciativa nunca prosperó. La actual administración norteamericana nunca lo ha mencionado, no ha estado ni siquiera sobre la mesa. Y dado que la actual administración americana es más o menos amigable hacia inmigrantes, lo veo altamente probable, pero sí debo decir que ha estado ahí en el tintero ya en el pasado. Supervisar, monitorear o ponerle un impuesto a las remesas. Y hay un tema sobre todo muy particular, todas estas, quien recibe las remesas aquí en México, ahí también hay una cuestión de impuestos, ¿no? Entiendo, y pues de mayor regulación que próximamente pudiéramos llegar a ver, ¿no? Sí, pero te voy a ser sincero, no creo que del lado mexicano vayamos a ver mucha regulación porque Ok. sería muy impopular. Sí, sería política muy impopular porque los sectores que reciben las remesas son sectores de más bajos recursos, entonces políticamente lo vería explosivo. De hecho, recordemos que hace ya año y medio hubo un intento de forzar al Banco de México a tomar dólares en efectivo, ¿sí? Porque mucho de este dinero, bueno, pues se recibe, se convierte en efectivo, no hay manera de validarlo como lo validaría un banco, y había un intento, por ejemplo, de que el Banco de México se convirtiera en casa de cambio, ¿sí? Y la iniciativa no prosperó, ¿sí? Entonces, realmente, del lado mexicano veo poca perspectiva de cambios. En caso de que hubiera un cambio de legislación o algún tipo de regulación o monitoreo, creo que sería más probable del lado americano y aún así poco probable, dada la actual administración norteamericana, que es muy amigable hacia los migrantes. Lo hubiera podido pensar más en una administración republicana. Trump amenazó con ello. Nunca tomó ningún paso en concreto, pero sí amenazó con monitorear e incluso grabar estas remesas, porque después de todo es dinero que ganan eh, ciudadanos extranjeros en Estados Unidos y que están sacando del país. Tú podrías alegar que hay un elemento de fuga de capitales, ¿no? Entonces, es dinero bien ganado, dinero legalmente ganado, pero bueno, pues que se está destinando
a familias fuera de Estados Unidos. Entonces, sí podría haber desde el lado de Estados Unidos un argumento a favor de monitorear o grabar estas remesas, pero hoy por hoy, repito, no hay esa discusión en Estados Unidos, pero la ha habido. Entonces, está en el tintero, como decimos. Podría resucitarse esa discusión, y si se resucitara, José Ricardo, definitivamente creo que sería por cuestiones políticas. Bueno, pues vamos a estar al pendiente y sobre todo que, pues, ojalá y este crecimiento de doble dígito no vayamos a acotarlo, pues durante los próximos meses vamos a estar muy al pendientes de estos datos, Gerardo. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute, gracias por estar aquí en Visión Global. Muchas gracias, José Ricardo, un gran saludo a España, buenos días en México, buenas tardes en España. Hasta luego. Un fuerte saludo, nos vemos mañana, amigos.